Ahí está. Bueno, hemos llegado al fin. Bueno, costó, pero acá estamos. Bueno, bienvenidos a los que recién ingresaron. Me presento brevemente de nuevo. Soy Ángeles Merino, psicóloga. Recién estuve contando un poquito la formación y bueno, nada, perdón la demora, antes que nada. Bueno, vamos a comenzar, así no nos demoramos más, que la clase es larga. Igualmente vamos a seguir retomando, obviamente, mañana y sábado. Mañana tienen con Sam para seguir ampliando un poco sobre la parte cognitiva y el sábado de nuevo conmigo. Bueno, el objetivo de la clase de hoy básicamente es ubicar a la neuropsicología. ¿Hay algún micrófono que está abierto? Porfi, si lo cierran, porque hace como una interferencia y no... Muchas gracias. Bueno, el objetivo de hoy es ubicar a la neuropsicología en el mapa de las neurociencias, básicamente para poder entender esta articulación con lo que es neuroeducación, ¿sí? Había un micrófono. Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar, porque yo sé que están como, me dijo San, como queriendo, digamos, la otra vez ella me decía que le preguntaban acerca de estrategias en el aula, ¿no? ¿Hay muchos docentes acá? ¿Sí? ¿La mayoría son docentes? Bien, ahí veo una manito. Bien, perfecto. Bueno. Bien, bueno, me gusta, muchos docentes. Bueno, hace un tiempo comencé a sentirme bastante curiosa con el área de la neuroeducación. Básicamente, acá en Buenos Aires hay toda una corriente respecto a las estrategias pedagógicas que generalmente me llevó, digamos, desde mi clínica de la neuropsicología y los trastornos del desarrollo, ¿no? Siempre suelo acercarme mucho a los colegios, ver cómo son las pedagogías, las adaptaciones que se hacen, y un poco esto me llevó a replantear, bueno, ¿qué pasa con mis pacientitos, ¿sí? Respecto a los procesos de aprendizaje? Y obviamente las metodologías implementadas. Esto me llevó a investigar un poco sobre este nuevo paradigma, ¿sí? Que es la neuroeducación, y conocer algunos autores que realmente captaron mi atención y mi admiración. Hay toda una corriente de investigadores, ¿sí? Españoles. De hecho, no sé si alguna vez escucharon hablar sobre la cátedra de neuroeducación de la Universidad de Barcelona, que tiene representantes realmente muy interesantes, como Ana Forest, David Bueno, que son exponentes en el área y que realmente tienen una producción enorme respecto a esta área que está como en expansión, ya viene hace años. Una de mis autoras favoritas es ella, quien traigo acá en principio para poder introducir la clase, que es Imordino Jan. Imordino trabaja mucho sobre el área de las emociones. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver las emociones hablando de neuroeducación? Y a lo largo de estos diferentes encuentros vamos a ver la gran relevancia que tienen no solamente ciertas funciones cognitivas, ¿sí? Como la atención, la memoria, que obviamente está directamente enlazada con lo que es aprendizaje, pero principalmente las emociones y la motivación. Y todos estos autores vienen a traer un poco este paradigma respecto a los aprendizajes, y lo que traigo de Imordino Jan es esta frase como para ubicarnos un poco, porque cuando empezamos a hablar de neuroeducación, lo primero que uno piensa es, bueno, a ver, ¿qué nos traen las neurociencias? ¿Qué nos dicen las neurociencias? ¿Cómo hay que enseñar? ¿Qué estrategias llevo al aula? No es como que a una le agarra como la ansiedad de decir, bueno, a ver, ¿qué me aporta la neurociencia? Y en realidad la neurociencia, lo que vamos a ver hoy, las neurociencias en plural, nos traen en realidad esto de poder reflexionar y articular, que justamente es esta disciplina sobre la neuroeducación, articular las diferentes áreas. Imordino Jan es una investigadora, ella originariamente, digamos, se dedicó al área de desarrollo, ¿sí? De neurodesarrollo, esa es su clínica básica, y después fue investigando sobre las emociones, el impacto de las emociones en los procesos de aprendizaje.
Y traigo esta frase, mejor dicho, esta idea para introducir porque me parece súper rica y que nos va a orientar muchísimo en este recorrido, que en realidad mi objetivo es llevarlos a la reflexión, que es justamente lo que nos propone la neuroeducación. Ella dice, les solicito que piensen críticamente, no solo sobre mi trabajo, sino sobre el suyo propio y ciertamente sobre cualquier evidencia o políticas utilizadas para justificar diseños y estrategias educacionales. Este es el libro, después se los voy a compartir en bibliografía, ¿sí? Este es el libro de Imordino Yang, que es súper recomendado, donde ella habla de todo este recorrido. ¿Y por qué traigo esto? Porque básicamente lo que nos traen las neurociencias, ¿sí?, es esto de poder repensar los saberes, pero no para modificar algo que la educación esté haciendo mal, por decirlo de alguna forma, sino para poder entender la base científica. De hecho, la neuroeducación no viene a cuestionar saberes, no viene a decir qué es lo que los docentes están haciendo mal, porque de hecho están haciendo cosas bien, ¿sí? Sino lo que viene básicamente a traer es la base científica de esas prácticas. ¿Por qué llevan a cabo los docentes ciertas prácticas? ¿De qué, digamos, marco teórico pueden llegar a partir? ¿Qué es lo que nos aporta las neurociencias para poder explicar esas metodologías? Básicamente lo que busca es evidencia científica para sustentar esas prácticas. ¿Para qué, básicamente? Para no caer en algo que ha comenzado a investigarse con el nombre de neuromitos. ¿Alguna vez escucharon hablar sobre los neuromitos? ¿Mazo? Bueno, ahí hay una manito, bien. Los neuromitos básicamente pueden entenderse sobre cómo, mejor dicho, cierto sistema de creencias, ¿sí?, que llevan a prácticas que en realidad parten de concepciones o interpretaciones erróneas que se supone que vienen de las neurociencias, ¿no? Entonces, la neuroeducación básicamente lo que se propone es esto: revisemos estos sistemas de creencias que se están dando como verdaderos o que en realidad responden a interpretaciones erróneas. Y esto es lo que nos propone Imordino, ¿no?, en esta primera parte. Ella nos dice, antes de tomar los aportes de la neurociencia, revisemos, tengamos una mirada crítica, porque llevar las producciones o los aportes de la neurociencia al aula nos lleva a un gran posible error, que es comenzar a reproducir neuromitos. Y esta es la gran alerta que nos genera, digamos, el llevar, digamos, las producciones científicas al aula, sin más, como una verdad absoluta. Y la idea de hoy, básicamente, es poder hacer esta revisión crítica de los aportes de la neurociencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como un recorrido, básicamente, entre lo que son las neurociencias como marco general, la especificidad de la neuropsicología, este contrapunto, que más que un contrapunto también es algo como complementario entre la neuropsicología y la neurociencia, para finalmente poder llegar a lo que es la neuroeducación, ¿sí? Este recorrido, fíjense que el título, cuando comenzamos la clase, es ¿cuál es el mapa? Vamos a pensar a la neuropsicología dentro de este mapa de las neurociencias, ¿sí?, para poder ver qué nos aporta la neuropsicología. Obviamente que nuestro punto de partida va a ser la neuropsicología y vamos a ver cómo se articula dentro de todas las neurociencias para llegar a la neuroeducación. Vamos a comenzar con el marco global de qué son las neurociencias, ¿sí? A ver, acá la idea no es ahondar mucho porque dentro de las neurociencias tenemos una variedad enorme, ¿sí? Uno generalmente habla de neurociencia, pero lo cierto es que las neurociencias también reúnen como, mejor dicho, es como un campo interdisciplinario, donde vamos a encontrar, digamos, diferentes ramas. Vamos a tener la neurociencia, que parte de la biología, la medicina, la psicología, la física, ¿sí?, y las ciencias cognitivas. Acá es donde se para un poco la neuropsicología, pero no exclusivamente. La neuropsicología
podría ser como una producción dentro de las neurociencias cognitivas, pero vamos a ver que dentro de las neurociencias cognitivas igualmente se separa, y vamos a ver cuál es ese punto de separación. Básicamente las neurociencias cognitivas, sí, que es el punto de partida que vamos a tomar dentro de las neurociencias, va a partir de lo que es el funcionamiento, ¿sí? De todo lo que es el sistema nervioso, para lo cual vamos a partir de modelos, ¿sí? Con San estuvieron viendo un poco, ¿no?, el tema de modelos la semana, el encuentro pasado, estuvieron viendo modelos de atención, modelos en neuropsicología, ¿estuvieron viendo algo? ¿Sí? Si quieren, abran, que sea interactivo esto, así no nos estoy abrumando tanto, porque la idea es hacer de esta clase algo reflexivo, un ida y vuelta. Ahí le abrió el micrófono. Claro, estuvimos revisando. Perfecto. ¿Qué estuvieron viendo con San? Me tomo un mate mientras. ¿Estuvieron viendo modelos? ¿Estuvieron viendo un poco, no, lo que es neuropsicología? Sí. Perfecto. Me quedé un palito ahí. Bueno, básicamente, todo lo que es neurociencias, perdón, ahí está, nos va a intentar explicar a partir de modelos, ¿sí?, diferentes mecanismos biológicos, diferentes procesos cognitivos, y va a partir de modelos experimentales. Perdón, me quedó el palito del mate, perdón. Para partir de ciertos supuestos básicos que forman parte de las neurociencias, ¿sí?, dentro de las neurociencias cognitivas. Por ejemplo, la plasticidad, ¿sí?, a nivel molecular, la atención, y esto para poder explicar ciertas asociaciones respecto a la conducta. Tengan en cuenta que la neuropsicología es básicamente esta ciencia que tiene como objetivo explicar la conducta, pero en base al procesamiento cognitivo que subyace en ella. ¿Sí? Esta es la gran diferencia con tal vez las neurociencias básicas, ¿sí? La neurociencia cognitiva básica, que se basa en modelos teóricos, modelos experimentales, para poder expresar, digamos, investigar diferentes procesos cognitivos. En cambio, la neuropsicología va a tomar estos modelos, pero va a partir de la clínica, ¿sí? Entonces va a ir a hacer este análisis entre la interrelación entre la conducta, que es lo que observamos en la clínica. Para eso se va a valer de pruebas, ¿sí?, psicométricas, pruebas neuropsicológicas, y poder entender cuál es el proceso cognitivo que subyace a esa conducta, ¿sí? Esta va a ser como la gran diferencia, si se quiere, entre lo que es la neurociencia cognitiva, ¿sí?, más básica, digamos que se basa en modelos experimentales, y lo que es en sí la neuropsicología. ¿Y por qué, digamos, esto de partir de las neurociencias? Las neurociencias permiten conocer, digamos, cómo se organizan, procesan y regulan, ¿sí?, las funciones que intervienen en el aprendizaje. Esto es la atención, la memoria, las emociones, el lenguaje, ¿sí? Y para ubicar a la neuropsicología, ¿sí?, necesitamos identificar qué parte del estudio del cerebro corresponde, ¿sí? Ahora bien, esto es un poco lo que les decía recién, que los modelos neurocientíficos se vuelven significativos para la educación cuando comenzamos a integrarlo, sí, que esto es lo que hace la neuropsicología, cuando empezamos a integrarlo con la psicología del desarrollo. Y acá esto es un poco donde me paro yo en mi clínica, ¿sí? A esto me dedico. Cuando empezamos a investigar los modelos, ¿sí?, supongamos modelos atencionales, modelos de memoria, son simplemente modelos explicativos. Las neurociencias tienen como este objetivo de encontrar, ¿sí?, mediante las diferentes metodologías, sean estudios de imágenes principalmente, que es el gran auge que han tenido en los últimos años, ¿no? Pero la neuropsicología viene a traernos la expresión en la conducta,
¿Cómo lo observo eso en el desarrollo? Y acá es donde empezamos a interrelacionar saberes. Fíjense que tomamos la producción científica, ¿sí? Modelos teóricos, y lo observado, la conducta. Y esta interrelación es la que nos permite comprender cómo se expresan esas funciones, ¿sí? En lo cotidiano. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué toda esta explicación de dónde vienen las neurociencias cognitivas? ¿Cuál es la articulación con la neuropsicología? Porque dentro de este marco, ¿sí? Que acá es donde entramos un poquito más a lo que es la neuropsicología, donde encontramos lo realmente interesante, obviamente como neuropsicóloga, ¿sí? La neuropsicología viene a explicarnos un poco la individualidad, las características, ¿sí? De cada persona. Básicamente, el aplicar estrategias, digamos, metodologías de análisis de la conducta que responde a ciertos procesos cognitivos, nos permiten obtener lo que se llaman perfiles, perfiles de fortalezas y desafíos dentro de un individuo. ¿Alguien se dedica al área de neurodesarrollo por casualidad? ¿No? Bueno, el neurodesarrollo nos propone básicamente poder hacer este análisis en las primeras etapas, ¿sí? De adquisición de las diferentes habilidades, sea habilidades cognitivas como la atención, la memoria, el lenguaje, poder analizar cómo se están dando estos diferentes estadios. Y la individualidad nos lleva a analizar este perfil de fortalezas y desafíos, ¿sí? La neuropsicología, bueno, con Sana habrán visto que básicamente en sus inicios surgió en base al análisis de ciertos perfiles y lesiones, pero después también tenemos lo que es la neuropsicología del desarrollo. Y acá es donde encontramos la articulación con lo que vamos a ver con neuroeducación. Tengan en cuenta que la neuroeducación parte justamente de esta necesidad de crear modelos teóricos explicativos de cómo se aprende, ¿sí? Esto es lo que nos trae la neuroeducación, cómo aprendemos. Pero la neuropsicología básicamente nos va a dar el perfil individual. Y acá es donde comienza a tener un poco más de sentido esto que nos decía Inmordino, ¿no? Más allá de los modelos teóricos globales que nos trae, o explicativos que nos trae la neuroeducación, es necesario poder entender el desarrollo individual, el perfil de fortalezas y desafíos de cada individuo. Y ahora más adelante, cuando veamos un poco los principios de la neuroeducación, vamos a ir como dándole un poco más de coherencia a esto que estamos viendo en cuanto a lo que es la neuropsicología del desarrollo. Si quieren, vayan parándome, preguntándome, porque son como, al principio, entiendo que son como conceptos bastante teóricos, poder entender esta articulación entre lo que nos trae la neurociencia cognitiva y la neuropsicología, y hacia dónde vamos con la neuroeducación, ¿sí? Así que siéntanse confiados de ir preguntando, parando, ¿sí? Entiendo que por ahí no todos manejan el campo de la neuropsicología o los aportes, entonces si no entienden algo, paren, pregunten, ¿sí? Porque encima yo soy de hablar rápido, así que siéntanse con la confianza de ir preguntando. Doctora, una Sí. pregunta. Usted habla de la neuropsicología, me gustaría que me volviera a explicar esa parte, porque para mí soy educadora. Por eso, sí. Para mí es súper importante saber eso. Desde que inicié este módulo, creo que lo más complicado para un docente, tanto universitario como de educación media, es comprender a 40, a 30, a 20 estudiantes, así fuera uno, en tratar de comprender cómo estimular el aprendizaje y cómo hacer que esa persona vaya como dice usted, en la neuropsicología del desarrollo, creo que dijo. Entonces, es bastante interesante lo que usted está mencionando.
Totalmente, gracias por tu duda, porque eso era lo que necesitaba, porque uno claramente cuando está en la clínica, investigación como que da por hecho a veces ciertos saberes y no, ¿sí? Por eso necesito que ustedes me vayan parando, vayan preguntando, siéntanse seguros. Lo que me refería básicamente, por eso tomé este pensamiento inicial de Inmordino, porque ella dice, ¿sí? Esto es para explicarte después un poco lo que es la neuropsicología del desarrollo. Ella dice, la neuroeducación viene a traernos modelos explicativos de cómo se aprende, ¿sí? A partir de ciertas investigaciones, esto es lo que nos trae, cómo aprendemos. Este es el gran aporte de la neuroeducación. Ahora bien, no podemos tomar solamente lo que nos trae la neuroeducación como saber único e intentar llevarlo al aula, porque nos vamos a encontrar con un montón de obstáculos. Uno de esos obstáculos es que no todos los cerebros aprenden de la misma forma, ¿sí? Porque tenemos neurodiversidad, y esto es lo que ustedes van a ver en el aula, ¿sí? Diferentes niños con diferentes perfiles, que esos perfiles los llevan a procesar la información de diferentes modos y aprender a diferentes ritmos. Esto es lo que me imagino que ustedes ven en lo cotidiano en sus aulas, ¿sí? Una diversidad de perfiles que aprenden en tiempos distintos, con estilos de procesamiento distintos. Y acá es donde tomamos los aportes de la neuropsicología. Porque justamente la neuropsicología, ¿sí?, viene a darnos luz a esta neurodiversidad. ¿Cómo es que nos trae luz la neuropsicología? A partir de, digamos, de las diferentes técnicas neuropsicológicas, por ejemplo, yo puedo evaluar un niño. Y a partir de esa evaluación voy a poder obtener un perfil de fortalezas y desafíos. Ese perfil individual va a ser lo que a mí me permita obtener la posibilidad de pensar cómo puedo enseñarle mejor a ese niño. ¿Se entiende? Y acá es donde voy a tomar digamos, las nociones o el concepto de neurodesarrollo. Una de las cuestiones que yo siempre tomo cuando trabajo con docentes es poder explicarle la importancia de entender el neurodesarrollo, cómo se van adquiriendo las diferentes habilidades. Y esto es lo que nos trae la neuroeducación. La neuroeducación nos dice, yo te traigo el modelo, pero también es importante que no pierdas de vista cuáles son los estadios del desarrollo. Esto lo vamos a ver el sábado. El sábado yo voy a hablar sobre perfiles de desarrollo, diferencia entre desarrollo típico y atípico, ¿sí? Para que justamente ustedes vayan también pensando las particularidades de qué sucede cuando no se dan los hitos del desarrollo, que ahí es donde entramos en esta zona de los trastornos del desarrollo, que también nos implican, digamos, el desafío de poder pensar cómo enseño a ese cerebro atípico, ¿sí? Acá es donde encontramos justamente esta articulación entre la neuroeducación y la neuropsicología. La neuroeducación nos va a dar como estos bloques de saberes de entender cómo aprendemos. Y la neuropsicología nos va a permitir entender la particularidad de ese estudiante, ¿sí? Entonces, fíjense en que alguna de las preguntas, ¿sí?, que responde, por ejemplo, a la neuropsicología, que yo ahí le fui poniendo, por ejemplo, ¿cómo funcionan, sí, valga la redundancia, las funciones cognitivas como atención, memoria, lenguaje? ¿Qué procesos están preservados y cuáles presentan dificultad? ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta ese perfil en la vida cotidiana, especialmente en el aprendizaje escolar? ¿Qué estrategias o intervenciones pueden mejorar ese funcionamiento? Y acá es el interés de ustedes. Bueno, ¿cómo hago para enseñar? ¿Sí? Con mi alumno con estas características o este grupo de alumnos con todas estas características. Y acá es donde vamos a tomar los aportes de la neuropsicología. Bien. Avancemos un poquito más.
Bueno, ¿dónde pensamos, digamos, los ámbitos centrales de la neuropsicología? Obviamente la evaluación del funcionamiento cognitivo, las emociones, la conducta. Interpretar funciones de la conducta en relación a procesos. Tengan en cuenta, vuelvo a repetir, que el objetivo de la neuropsicología es poder lograr esta articulación, esta comprensión entre mente y conducta, ¿sí? La neuropsicología no es solamente aplicar pruebas psicométricas, ¿sí? Test neuropsicológico, sino poder interpretar qué función cognitiva se está expresando en esa conducta, ¿sí? Esto después lo vamos a ver con ejemplos concretos, porque ahora entiendo que es como muy abstracto, pero pensemos como para introducirlos un poco, como para ir dándole como un poco de piso a todo esto teórico, ¿no? Pensemos en un alumno, tal vez, que hay una manito arriba, no sé si quedó, Arnaldo, recién la veo. ¿Quieres preguntar algo? No sé si quedó la manito o la levantaste ahora. ¿No? Bueno. Pensemos en un alumno que tiene dificultades en la adquisición de la lectoescritura, ¿sí? Yo digo, bueno, a ver, mi alumno está teniendo dificultades, esto puede ser en base a la metodología, ¿sí? La neuropsicología, mediante este perfil de fortalezas y desafíos, me va a llevar, ¿sí?, a entender qué procesos subyacentes están en eso, en ese déficit en la adquisición de la lectoescritura. Entonces, mediante una evaluación, por ejemplo, yo voy a poder identificar qué funciones están afectadas. Sí, porque a veces uno dice, bueno, no puede adquirir la lectoescritura, ¿no? Pero en realidad muchas veces hay otras funciones subyacentes, como por ejemplo trastornos en el desarrollo del lenguaje que pueden estar afectando esa adquisición y que a veces pasan por alto. Entonces nos encontramos con un alumno con un perfil individual, o sea, lo que nosotros observamos es que no adquiere la lectoescritura, pero la evaluación neuropsicológica me está brindando la información de que en realidad hay un trastorno, por ejemplo, ¿no? Como para poder entender, digamos, esta idea, hay un trastorno en el desarrollo del lenguaje. Entonces, la individualidad que me está dando ese perfil me lleva a mí a poder adaptar los contenidos, porque entiendo que antes de trabajar la adquisición de la lectoescritura, tengo que trabajar otras funciones cognitivas básicas, ¿sí? Entonces, ahí yo me voy a poder parar desde otro lugar con estrategias, que es lo que ustedes van a pensar una vez que terminen el curso con toda esta articulación de ideas. ¿Se entiende? Bien. Vamos a avanzar un poquito más. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una inquietud. Sí, dígame. Bueno, le cuento. Mi trabajo de investigación tiene que ver con el análisis de las ondas que se genera en el cerebro de los estudiantes. Entonces, mediante sensores estamos analizando las onda beta, onda gamma, onda teta. Y hace un momento escuché que se realiza un diagnóstico para poder identificar, ¿no?, en qué problema puede tener algún estudiante para trabajar desde la neurociencia para tratar de corregir o a tratar de ayudar. Entonces, en ese sentido, no sé si usted ha realizado estos diagnósticos mediante el análisis de las ondas cerebrales como para conocer algo, ¿no? Yo lo que trato yo es, mediante de las ondas, confirmar el uso de la tecnología. Por ejemplo, si esto está generando realmente o mejorando la atención de los muchachos, si va mejorando la memoria, o si también se presenta la falta de atención. Esa es mi pregunta, doctora. Ok, entiendo, viene más por una investigación por el lado de lo que es neurofeedback, lo tuyo. Sí, justo me mencionaban que era desde la neurociencia. No, la doctora anterior me decía que desde la neurociencia se podría trabajar esto, lo que le menciona, ¿no? El análisis de las ondas cerebrales. Sí, no sé qué paradigma estás tomando específicamente, ¿sí?
por ejemplo, está lo que es neurofeedback. Neurofeedback tiene diferentes metodologías. Por ejemplo, hay una que es el HRB, esperen que ahí está entrando alguien, que evalúa, por ejemplo, el entrenamiento en HRB, no sé si te referís a eso específicamente, a lo que es neurofeedback. Sí, no se hace un entrenamiento, más bien solo se analiza el comportamiento de las ondas. No se hace un entrenamiento como para ir mejorando las cosas, sino que lo que quiero es confirmar primero como una especie de diagnóstico en base a las ondas cerebrales. Ok, bien. No sé si ahí tenés delimitado específicamente qué proceso de aprendizaje es lo que querés investigar vos. No sé si es respecto a Sí. la atención o respecto a qué función cognitiva. Ay, perdón, está activo el micrófono. Sí, justamente es tratar de mejorar la atención por los umbrales de atención que ahora son muy cortos de los estudiantes, pero esto trabajándolo desde el uso de la tecnología en la educación. Entonces quiero partir primero con el uso de la realidad aumentada y saber si esta herramienta tecnológica permite levantar la atención de los estudiantes. Entonces por ahí va el eje de estudio. Ok, comprendo. Bien, hay diferentes paradigmas. Te sugiero, no sé si has investigado sobre neurofeedback, es uno de los paradigmas. Después tenés también lo que es imaginería, ¿sí? El paradigma de la imaginería. No sé si primero tendrías que delimitar cuál es el paradigma respecto a neurociencias del cual partís. O sea, entiendo que partís sobre neurociencias cognitivas, pero estás tomando también algo de, digamos, de básica, por eso no me queda claro bien el paradigma. Viste, por ejemplo, que cuando yo hablaba de las neurociencias, justamente hacía mención de que tenés lo que es, por ejemplo, neurociencia, digamos, básica, no sé, la parte molecular, fisiológica, química, o sea, genética, hay toda una variedad de ramas dentro de las neurociencias. La neuropsicología específicamente toma el área de la neurociencia cognitiva, ¿sí? Estudiando funciones. Esas funciones vos las podés estudiar mediante imágenes, por ejemplo, resonancias, o mediante, digamos, actividad eléctrica, como puede ser un electroencefalograma, ¿sí? No sé si ese paradigma básicamente querés tomar. Entiendo que sí. Sí, ese me parece, doctor, el más apropiado, le agradezco. Ok, perfecto. Bueno, ahí tendrías que delimitar bien porque tenés como diferentes áreas, hay diferentes metodologías. Por lo que decís, ¿sí? Respecto a esto de registrar el procesamiento de los umbrales de atención y demás, por ahí te conviene investigar un poco más sobre neurofeedback. Neurofeedback toma diferentes ramas y está súper investigado y hay un montón, de hecho se hace entrenamiento en neurofeedback, pero por ahí encuentres por ahí un poco más que sustente tu marco teórico. Sí, por ahí, por ese lado te puede guiar más. Y hay e inclusive dentro de lo que es neurofeedback, esto que te decía, ¿no? Hay diferentes, digamos, metodologías de registro. Yo hace un tiempo estaba como súper interesada en lo que es neurofeedback porque me surgía básicamente el mismo interrogante que vos, ¿no? ¿Cómo hago para que mis estudiantes generen, ¿no? Esto en los periodos atencionales y demás? Y fui un poco a investigar lo que es HRB, que es un entrenamiento donde vos básicamente, hay diferentes técnicas, puede ser con electrodos, yo el que había hecho era, se ponía como un sensor en el lóbulo de la oreja, ¿sí? del paciente, y registrabas, ¿sí? el pico atencional. Esto puede ser, digamos, una metodología de registro, pero hay diferentes. Tendrías que ver vos, tal vez, cuál te sirve más para tu investigación. Pero investiga un poco lo que es neurofeedback, por ahí eso te dé como más info. ¿Vale? Gracias. De nada. ¿Todos más o menos ya tienen delimitado cuál es el área de investigación que les interesa? Si quieren, vayan preguntando, porque también puedo ir orientando un poco más para algún lado en particular, ¿sí? La charla que les resulte productivo. Tengan en cuenta que, básicamente, dentro de un doctorado, las clases están orientadas también para que
ustedes pueden encontrar como vías, digamos, como ramas que les resulten interesantes para sus propósitos en cuanto a sus tesis, ¿sí? Entonces, así que nada, vayan preguntando porque por ahí algunos de los temas que vamos viendo les resultan interesantes, entonces podemos también como ir rumbeando y ampliando la información para esos lugares. Bien. ¿Por qué la neuropsicología es clave para la educación? ¿Sí? Esto es básicamente una de las preguntas guía, ¿sí? que nos propusimos en esta clase de hoy, ubicando un poco la neuropsicología dentro de las neurociencias. Un poco recién les spoileé esto, ¿no? Permite interpretar las variables cognitivas individuales. Mejor dicho, es el gran aporte de la neuropsicología. Poder identificar perfiles individuales, ¿sí? Esto que parece tan obvio dentro del aula, ¿sí? Es lo que nos trae la neuroeducación, que es hacia dónde tenemos que ir. Los grandes exponentes, ahora después vamos a ver un video para hacer una de las actividades que vamos a abordar hoy, que es David Bueno, que es director de la Cátedra de Neuroeducación, que les mencioné anteriormente en la Universidad de Barcelona. Habla sobre diferentes principios, ¿no? Junto con Ara Forés, que es otra referente. Y uno de los principios dentro de la neuroeducación es la individualidad, ¿sí? Entonces, esto va a guiar el marco teórico de lo que es neuroeducación. Entender la individualidad, entender cómo se desarrolla el cerebro. Yo no puedo crear, ¿sí?, intervenciones o metodologías globales, porque básicamente ahí caemos en estrategias estandarizadas, que es la gran crítica que se le hace hoy día a la educación. Abro pregunta debate, que esto me encanta. Ustedes que son docentes, la mayoría, ¿cuál es la gran problemática tal vez que se encuentran al momento? Esperen que está entrando alguien. ¿Cuál es la gran dificultad que se encuentran al momento de llevar a cabo las metodologías en cuanto a las prácticas educativas? Creo que puede ser la memoria y la atención. La memoria y la atención, claro, perfecto. Porque bien, al momento de nosotros iniciar el proceso educativo, porque esto es un proceso, involucra mucho este módulo, ¿no?, de neuroeducación, porque es tan complicado, sobre todo porque no todas las universidades preparan a los docentes en esta área como estamos recibiendo, por lo menos en mi caso, ¿no? Es tan complicado hacer que un grupo de personas mantengan totalmente la atención en algo que nosotros hemos preparado para que ellos aprendan, ¿no? Entonces, llegar a la mente humana, captar la atención y la memoria para que eso se ponga en práctica es realmente, pues, una cosa mágica que tenemos que hacer los docentes y que, pues, es todo un proceso cognitivo de la neuropsicología que es realmente bastante complicado si es que queremos permanecer en el individualismo, como usted la individualidad de la neuropsicología, que usted lo está mencionando, doctora. Perfecto, perfecto. Ahí vos mencionaste algo que es la atención y la memoria. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Arnaldo? No sé si levantó ahora la memoria, a mí me pareció ahora el cartelito. Decía, pues, levantó la memoria, levantó la mano. Bien. Fíjate que vos, no sé si me parece de nuevo. Bueno, no sé, porque me parece cada rato el cartelito de Arnaldo levantando la mano. Una consulta. Sí. Disculpe, se quedó de antes cuando preguntó al principio, de la clase. No. Está bien, yo porque no te quería pasar por alto, como me parecía cada rato el cartelito, digo, por ahí estás apretando. Sí, ¿quién preguntó?
Sandra. Me quedan algunas dudas, ¿no? Sí. Respecto de la neuroeducación, la neuropsicología, bueno, se habla de la dificultad, y se detecta, viste el ejemplo de la detección de la dificultad en la lectoescritura, ¿no? Puede ser en cualquier otro orden, pero fue ese el ejemplo. Yo tengo dos preguntas. ¿Quién hace el diagnóstico? Y después, si los docentes vamos a ser menos ejecutores de estrategias determinadas en otro ámbito. Y otra pregunta es, ¿qué relación hay entre la neuroeducación, la pedagogía y la didáctica? Bien, perfecto. Bien, primero, respecto a quién hace la evaluación, dijiste, El diagnóstico. el diagnóstico. ¿Te referís que el diagnóstico pedagógico o el diagnóstico del desarrollo? ¿Qué diagnóstico? Porque hasta ahora venimos hablando del diagnóstico en el desarrollo, que sería el que está a cargo el psicólogo. Perfecto, bien. Ahí sería un trastorno, estamos hablando de trastornos del desarrollo, entonces el psicólogo sería el encargado de hacer el diagnóstico en la alteración o la dificultad en el desarrollo de un proceso cognitivo. Exacto. Bien, la neuropsicología, si bien llega a un diagnóstico, ¿sí? digamos, como desenlace, es en realidad no es el objetivo principal. El objetivo principal de la neuropsicología es poder identificar perfiles de procesamiento, ¿sí? Perfiles de fortalezas y desafíos. Porque dentro del desarrollo, ¿sí? Más allá de cualquier etiqueta diagnóstica, nos encontramos que las personas, inclusive dentro de un mismo diagnóstico, supongamos un diagnóstico, no sé, de autismo, ¿sí? No vamos a encontrar dos cerebros autistas con el mismo procesamiento. Y acá es donde, digamos, la evaluación neuropsicológica cobra sentido, porque básicamente la información, y esta es la riqueza de la evaluación, nos va a permitir identificar cuáles los grandes desafíos y las grandes fortalezas de ese cerebro. Entonces, básicamente, esto le va a poder permitir al docente también pensar las mejores estrategias. ¿Se entiende? Sin embargo, la neuroeducación acá hace como un parate, ¿sí? Porque dice, a ver, creo que también estamos como mal orientados respecto de pensar una currícula común y después pensar cómo la adapto a ese alumno con esas características. La neuroeducación nos dice, eso es lo que no tenemos que hacer. No tenemos que estar haciendo adaptaciones particulares, ¿sí? Sino lo que tenemos que partir es de una implementación, ¿sí? De una metodología universal. Y estos son los principios que nos van a aportar la neuroeducación, ¿sí? Digamos, mediante entender cómo procesa el cerebro, supongamos un ejemplo, estilos de procesamiento, ¿sí? Que esto forma parte de uno de los neuromitos, a los cuales viene un poco a combatir la neuroeducación. Está como muy instalado hoy día la idea de que debemos enseñar a los niños de acuerdo a su estilo de procesamiento. ¿Escucharon esto alguna vez? Seguramente. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez tomaron este concepto de le tengo que enseñar de acuerdo a cómo procesa la información o buscar, digamos, adaptarle a ese niño en particular, ¿sí? Las estrategias metodológicas de acuerdo a su estilo de procesamiento? ¿Alguna vez escucharon este concepto que aparentemente viene de las neurociencias? Sí, claro. señora. Por ejemplo, aquí en Ecuador, nosotros tenemos que hacer adaptaciones docentes, le dicen los psicólogos en las instituciones educativas. O sea, y bueno, al escucharlo a ustedes, entonces podemos ya tener una visión clara, no es como lo plantean, ¿no? Bueno, acá entra la neuroeducación y te dice, eso es un neuromito. Y yo me quedo de cara. Cuando lo aprendí dije, ¿cómo que no existen los estilos de aprendizajes?
Ese es uno de los mayores neuromitos que hay, fíjense, que es justamente lo que era una producción en neurociencia cognitiva básica respecto a los estilos de procesamiento, se llevó así sin más al aula y se comenzó a implementar. Pero esto, ¿sí? Trochimoche, como decimos acá en Argentina. O sea, es como, se tomó la idea, ¿sí? Se tomó la idea de, tengo que enseñarle a mi alumno de acuerdo a su estilo de procesamiento. Y ese es un gran neuromito. ¿Por qué? Porque el cerebro, en realidad, tiene un procesamiento multisensorial, multimodal, ¿sí? Entonces, muchas veces yo digo, bueno, mi alumno, de acuerdo a su estilo de procesamiento, es visual. Le voy a enseñar todo visual. Y ahí caigo en un reduccionismo, en un neuromito, porque en realidad él puede tener, supongamos, no sé, un cerebro de una persona autista, que son predominantemente visuales. Sin embargo, el cerebro tiene un procesamiento multisensorial. Entonces yo no me voy a limitar a enseñar o hacer adaptaciones netamente visuales. Voy a utilizar lo que es el procesamiento o las metodologías multisensoriales, porque entiendo que el cerebro procesa de diferentes modos, procesa en red, ¿sí? Con todas las áreas, con toda la sensorialidad. De hecho, hay muchos modelos, por ejemplo, en la lectoescritura, que se basan en este procesamiento multisensorial. ¿Alguna vez escucharon hablar de los modelos multisensoriales? ¿No? Bueno, hay muchos modelos que toman esto, pero fíjense en que ahí justamente caemos en uno de los neuromitos, que es algo de lo que viene justamente a combatir la neuroeducación, porque la neuroeducación nos dice, guarda con tomar los aportes de las neurociencias, porque sí, hubo investigaciones, ¿no?, que hablaban de personas tal vez con mayor perfil visual, otras más auditivas. Sin embargo, esto no implica que yo voy a enseñar netamente mediante ese estilo. Sí, Marlene. Buenas noches. Buenas noches. Esto tendría que ver con lo que acá en Ecuador están implantando el famoso DUA, que también nos habla de que tenemos que utilizar la cuestión del estilo de aprendizaje de los estudiantes, y en verdad para mí me parece que es una carga extra al docente, porque al final todos los niños van a tener la posibilidad de manipular de diferente manera el aprendizaje y adquirir conforme ellos lograron captar y sus habilidades. Entonces, no sé si es que esto del DUA también estaría cayendo en lo que usted manifiesta de un neuromito. No, en realidad el DUA te referís como la adaptación universal, ¿no? ¿Te referís a eso? La universal del aprendizaje. Ajá. Exactamente, sí. En realidad no, eso es uno de los principios justamente de la neuroeducación. Lo que propone la neuroeducación es justamente este diseño universal, que justamente toma la multisensorialidad, los niveles, ¿sí? Y que cada niño se va a beneficiar de acuerdo a su perfil, pero el docente básicamente lo que tiene que ofrecer es la universalidad, ¿se entiende? Entiendo que al principio puede sonar como medio vos decís, no, bueno, es un montón de laburo para el docente, pero en realidad, cuando esto comienza a implementarse, en realidad implica cambiar una metodología de un sistema que viene, digamos, como muy estandarizado. ¿Sí, Arnaldo? ¿Esta vez tocaste? Ahora sí. Ahora sí. Pero no estaría dejando de lado la historia del sujeto, la parte que no es biológica propiamente tal, la historia, ¿A qué te referís? El sujeto histórico propiamente tal, porque podríamos caer solamente en un diagnóstico de cómo se comporta, ¿no es cierto?, en términos de educación, nos puede servir para hacer alguna estrategia, pero en este diagnóstico queda fuera la historia, la experiencia, su entorno, lo social, y puede ocurrir así, es bastante individual el método, podría decir. Eso. Me encanta tu pregunta porque es otro de los principios justamente de la neuroeducación, ¿sí? El tema de lo social, lo emocional y lo motivacional, ¿sí? Cómo se pone en juego dentro del aula. Por eso es justamente esta gran crítica que hace la neuroeducación de decir, guarda con tomar los modelos teóricos y llevarlos al aula.
porque cuando hacemos eso, nos perdemos lo individual, pero nos perdemos justamente, como decís vos, la historia de esa persona. ¿Sí? Dentro del aula se pone en juego todo, se pone la individualidad del perfil de cada niño, ¿sí? Por más que tenga o no tenga un diagnóstico, ¿sí? Cada cerebro procesa de una forma distinta. Entonces, tenemos la individualidad biológica, la individualidad del desarrollo, tenemos la historia personal de ese alumno, ¿sí? Y después tenemos también la historia que hace, digamos, al contexto sociocultural. Fíjense la diversidad de factores que se ponen en juego dentro del aula. Por eso justamente esto que recién Marlene creo que decía del LUA, apunta a esto, ¿sí? Diseñar, no metodologías, sino diseñar intervenciones universales que contemple todas estas variables, porque son todas las que se van a poner en juego en el aula. Y justamente la gran crítica es no partir de modelos estandarizados y después intentar adaptar para cada alumno. Eso es justamente la gran crítica, que es lo que se hace, al menos acá en Argentina, que es lo que yo me encuentro cuando voy digamos, a hacer los recorridos a los colegios de mis pacientes. Me encuentro que la docente tiene digamos, un diseño curricular para el aula, ¿sí? Y después lo que hacen es adaptaciones particulares para el niño integrado, supongamos, ¿no? Entonces ahí caemos en esto de que acá, al menos sé que hay gente de otras provincias de Argentina, pero acá en Buenos Aires, en la parte de la provincia, porque Capital se maneja distinto, tenemos lo que se llaman integradoras, maestras integradoras, ¿sí? Y acompañantes, son dos figuras distintas, en Capital es distinto, ¿sí? Estas maestras integradoras básicamente lo que hacen es adaptar los contenidos curriculares, o sea, el contenido de la currícula del grado, ¿sí? Del aula, a las características del niño. ¿A qué nos lleva esto? Que cuando yo voy, ¿sí? Mi pacientito está básicamente siendo alumno de la integradora. Deja de participar en la dinámica porque está haciendo algo totalmente distinto, ¿sí? Entonces nos encontramos con que en realidad no hay una metodología universal, sino que termina sucediendo esto que decís vos, ¿no? Esto de como que termina segregado del grupo, no hay un acceso universal, sino que termina siendo alumno de la integradora que hizo una adaptación para ese niño particular, con su estilo de aprendizaje, y no se está llevando digamos, a promover lo que es la neurodiversidad, básicamente. Nos encontramos con esos riesgos. No sé si les sucede a ustedes en el aula, cómo lo viven esto, me gustaría saber un poco tal vez las experiencias, cómo es la práctica tal vez de ustedes. Sí, Paul. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, mira, yo soy del área de filosofía como docente, Bien. principalmente en educación media. Yo creo que una de las principales problemáticas que me parece que fue tu pregunta inicial, respecto a las principales problemáticas que enfrentamos respecto a este tema, hace referencia a que el docente, al menos en Chile, no recibe preparación principalmente para los perfiles neurodivergentes. Sin embargo, el tipo de estrategia que tenemos que utilizar, donde yo trabajo al menos, es sumamente estandarizada. Es decir, tienen que aprender en un tiempo determinado para aprender, evaluarse en un tiempo determinado para la evaluación. Y además, cuando terminen su proceso educativo en lo que para nosotros es cuarto medio, también tienen que rendir una prueba estandarizada que les permite entrar a la universidad. Entonces, por todos lados, nosotros tenemos que seguir un estándar de educación, independiente de cuál es nuestro perfil y cuál es nuestra idea de la educación, tenemos que seguir ese estándar. ¿Y qué ocurre con nosotros? Hace poco se instauró, no sé si Arnoldo está también en educación, me puede apoyar con esto, hace poco se instauró acá algo que se llama Ley de Inclusión. Y la Ley de Inclusión hizo que se terminaran con las escuelas especiales, a las cuales asistían aparte, digamos, los estudiantes neurodivergentes, y ahora se repartieron por tómbola en todos los colegios públicos y por supuesto también en los privados.
El tema es que ahora un docente tiene que enfrentarse a una sala donde tiene, no sé, pues 35 personalidades distintas, pero que dentro del estándar se pueden estandarizar y pueden mantener, digamos, ciertos parámetros de conducta que permiten, digamos, realizar una clase exitosa o no, ¿sí? Pero el neurodivergente eventualmente estalla, ¿sí? Porque no está para el estándar eventualmente, y estalla al punto de que la clase tiene que terminarse porque a veces golpean, toman las mesas y las tiran lejos, se las tiran encima a otro compañero. Claro, y aquí ¿dónde está la dicotomía? ¿Dónde está la problemática en realidad? El docente no está preparado para esa situación. Y claro, si yo veo, por ejemplo, veo la primera pregunta del PPT, del Canva que estamos viendo, permite interpretar la variable neurocognitiva individual. Lo encuentro genial. Puedo saber qué le está pasando a este alumno, pero ¿cómo lo hago? Y aquí voy a mi duda, ¿sí? Porque encuentro sumamente interesante esto. Pero ¿cómo lo hago para llegar a esa individualidad dentro del estándar al que estoy obligado o en el que estoy obligado a trabajar? Pues si me preocupo individualmente de uno, pierdo la atención de los otros 35 en este caso. ¿Sí? Entonces ahí es donde está mi problemática y es como por donde van mis dudas también. Bien. Eso, profe. La verdad, súper interesante tu aporte, Paul, porque sabes que acá en Argentina pasa algo más o menos parecido. Bajo el paradigma de la inclusión, ¿no? Y la neurodiversidad, se ha intentado, digamos, bueno, también hubo como un quite, ¿no? En cuanto por ahí lo que era educación especial, se empezó como a reorganizar. De hecho, acá inclusive, si bien siguen funcionando las escuelas, lo que se llama educación especial, las escuelas especiales, antes, por ejemplo, en el paradigma anterior, acá en Argentina, bueno, menos en Buenos Aires, estaban separadas las escuelas de acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, escuelas de trastornos especiales, ¿no? Lo que se llamaban TES, que eran los trastornos emocionales, visuales, auditivos y demás. Hoy, bajo este paradigma, ¿no? de la inclusión, como que se borraron esas fronteras, ¿sí? Y en una escuela especial hay diferentes tipos de perfiles. Esto tengo docentes, ¿sí? Inclusive que son docentes especiales, que están totalmente colapsados, porque no saben cómo manejar, por ejemplo, docentes de especiales, no sé, en visual, que de repente están recibiendo currículas de niños con autismo, no saben cómo manejarlo, ¿sí? Estamos hablando de docentes especiales. Inclusive tengo una amiga que pobre, ya nada más dice, te juro que no sé qué hacer. Es como que bajo este paradigma, ¿no? De, bueno, vamos a incluir, es genial, pero no se le da al docente la herramienta, como decís vos. Bueno, a ver, pará, acá está fallando algo previo. Y cuando vamos a las aulas, también, digamos, de lo que sería una educación normal, ¿sí? Digamos, nos encontramos también con esto de incluir, pero en esa inclusión nos encontramos con lo mismo. Básicamente acá esto se ha comenzado digamos, a modificar en algunas provincias. Acá, pensémoslo con un ejemplo. Yo hace un tiempo formo parte de un grupo acá en Buenos Aires que se llama Renacen, donde empezamos como a revisar cuáles son las estrategias metodológicas que se están implementando en educación. Como una mirada, si se quiere, vamos a revisar a ver qué está sucediendo, ¿no? Cuando yo iba a las escuelas, básicamente lo que encontraba en mis alumnos especiales, en mis pacientes especiales, ¿no? Era que los docentes me decían, no sé cómo enseñarle a leer y escribir. Bueno, ¿qué metodología estás utilizando? Vamos a ver qué nos aportan las neurociencias. Acá en Buenos Aires se usa mucho, por ejemplo, el modelo constructivista. Seguramente, no sé si en algunos otros lugares se utiliza, se usa por allá en Chile, no sé si se usa. ¿Qué metodología? ¿También se usa el método constructivista? ¿Sí? Por ahora, sí. En Ecuador también, por ahora. No se me enojen, si hay algún constructivista no se me enoje, pero bueno, lo cierto es que cuando empezamos a trabajar, digamos, en la población especial, a ver, el modelo constructivista tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Tampoco vamos a criticarlo. Está pensado, ¿sí? para cierta población, y esto es lo que tenemos que tener en mente, ¿no? Que no todo funciona para todos. Y esto es un poco la crítica que nos trae la neuroeducación. Por ejemplo, en poblaciones
digamos, de difícil acceso, ¿sí? Acá en Buenos Aires hay un montón, ¿sí? Lo que llamamos zonas rojas, o digamos, poblaciones de bajos recursos. El método constructivista ha demostrado que no funciona, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos que trabajar lo que son las bases, lo que se llaman prerequisitos. Y acá, ¿sí? Es donde entra en juego, donde que ha mostrado mayor evidencia, el método fonológico, que es justamente lo que funciona en las poblaciones neurodivergentes, ¿sí? El poder trabajar la conciencia fonológica como prerequisito, antes de después tal vez poder llegar a un método constructivista, es lo que sienta las bases para la adquisición de la lectoescritura. Esa es una, por ejemplo, de las bases que nos ha dado la neurociencia en educación. Por ejemplo, autores que han trabajado, por ejemplo, sobre modelos específicos de adquisición de la lectoescritura, ellos hacen hincapié, primero, en sentar las bases en los precursores, ¿sí? Precursores de la lectoescritura. Antes de adquirir, digamos, de que el niño logre llegar a ese estadio de decir, bueno, a ver, cuenta con todas las herramientas, esto que llamamos todas las herramientas para adquirir la lectoescritura. ¿Qué hay? Encontramos precursores, que acá es donde entra en juego la neuropsicología. Esos precursores de la lectoescritura, el principal es la conciencia fonológica. Un niño que no tiene desarrollada la conciencia fonológica, ¿sí? Y después otras funciones cognitivas, como por ejemplo la velocidad de denominación. No sé si algunos por ahí conocen alguna prueba de detección de precursores o déficit, digamos, en lo que es la lectoescritura, de dislexia y demás. Hay algunas pruebas, por ejemplo, cognitivas, que evalúan estos precursores, ¿sí? Y uno de los precursores es la conciencia fonológica, la velocidad de denominación, ¿sí? Son los precursores que uno tiene que tener en cuenta a ver si ese niño cuenta con las habilidades para acceder a una lectoescritura. Bueno, el método constructivista deja de lado esto, ¿sí? ¿Por qué? Y básicamente cuando yo voy a los colegios, los docentes nos dicen, esto es lo que me dicen a mí, no sé si es la realidad de ustedes, me gustaría escucharla. Ellos siempre me dicen, no podemos enseñarle, el niño se tiene que autogestionar. Yo me quedo medio de cara, porque imagínense en mi población neurodivergente que la enseñanza tiene que ser explícita, sin error. No sé si les pasa en sus aulas esto, o qué metodología usan. Doctora, sí. En el ejercicio docente, nosotros trabajamos con el método holístico sistémico por procesos, que tiene que ver con las habilidades, y las destrezas, las competencias. Entonces, para potenciar en el aula, en un aula de 20, 25 estudiantes, potenciar las habilidades de los estudiantes, y también en el sistema ecuatoriano se incluye al estudiante que tiene capacidades diferentes, ¿no? Entonces lo complicado es cuando vas a potenciar una habilidad, nosotros como docentes tenemos que estudiar mucho a la persona individualmente para poder aplicar las metodologías y potenciar esas habilidades y esas competencias que tiene el estudiante universitario, ¿no? Que a veces ha venido pasándose las etapas y ningún docente ha querido potenciar esas habilidades, y de repente viene a la universidad y no, y bueno, decimos, tú tienes habilidad para el canto, o tienes habilidad para la jardinería. Entonces, nosotros, al momento que queremos enseñarle algo, le decimos aprendizaje para la vida, ¿verdad? Pero relacionándolo con lo que usted dice en este momento, ¿cómo podríamos abarcar el aprendizaje fonológico para lo que tiene que ver con el desarrollo de competencias y habilidades estudiantiles? Bien, eso es algo, digamos, que básicamente podemos empezar, que es lo que se apunta acá, ¿no? A ver si se hace en algún momento la reforma, poder trabajarlo en lo que es la educación inicial, ¿sí? ¿Por qué? Si yo
logro sentar las bases de que mi alumno tenga todos los precursores, ¿sí? Entre ellos la conciencia fonológica, que es algo que empezamos a trabajar desde muy pequeños, ¿sí? Sala, o sea, jardín estoy hablando. Ese niño cuando llegue a un primerito, como le decimos acá, va a contar con todos esos prerequisitos para poder acceder con la mayor fluidez a lo que es la lectoescritura. Entonces vos fíjate que acá, por ejemplo, nos encontramos, ¿no?, con las pruebas que se hacen, digamos, a nivel nacional, que nos encontramos con chicos de 4º o 5º grado que todavía no tienen, ¿sí?, desarrollada de forma sistemática la lectoescritura. A mí me pasó hace no mucho, fui a dar una charla en el marco, digamos, de lo que es despistaje en las escuelas, ¿sí?, sobre trastornos del desarrollo, y hablando con las docentes, ellas me decían, ¿no?, porque estábamos hablando sobre criterios diagnósticos, pautas de alertas para que pudieran derivar si estos niños que estaban con sospechas de algún trastorno del desarrollo. Entonces, cuando empezamos a ver las pautas de alerta, muchas docentes me decían, mirá, lo cierto es que de mis 30 alumnos, 20 cumplen con criterios de derivación, ¿sí? Estamos hablando de chicos, no sé, de 4º grado, ¿sí?, que todavía no tenían adquirida la lectoescritura de forma sistemática, ¿sí? Cuando ya en un 4º estamos hablando de niños que tienen que acceder a la comprensión lectora, de forma, o sea, con una lectura fluida. Entonces vos decís, bueno, a ver, ¿qué está pasando que ese niño no llegó, digamos, con ya la lectoescritura consolidada para poder acceder a algo más abstracto como es la comprensión lectora? Si vamos para atrás, nos encontramos que no se sentaron las bases de estos precursores. ¿Se entiende? Entonces, esto que vos decís, ¿no?, darle las herramientas al alumno de secundaria o universitario, en realidad si no se sentaron las bases en jardín, que apuntamos a eso, a trabajar precursores ya en la primera infancia, ¿sí? Entonces, acá es, para volverlos tal vez un poco a esto respecto de la clase, acá es donde entra en juego la neuropsicología. No analizando, digamos, queriendo analizar lo individual, ¿sí? Si bien vamos a tener el perfil individual en cuanto a las funciones. Porque yo, digamos, en lo concreto veo que es un chico que no lee o no escribe, pero en realidad cuando voy a las funciones me encuentro con que los procesos, ¿sí?, básicos o estos precursores no están consolidados. Entonces eso hay que empezar a trabajarlo antes, ¿se entiende? Y acá es donde se pone en juego tanto el perfil individual, pero no individual como pensando en segregación, ¿no?, de le tengo que enseñar distinto, sino individual pensando en todos estos precursores o todas estas funciones cognitivas y los aportes que me da la neuroeducación sobre cómo enseñar. ¿Se entiende? Es un tema de debate que a mí me apasiona, que muchas veces he llegado a la discusión, pero bueno, nada, vamos a avanzar un poquito. Neuropsicología en el desarrollo, ¿sí? Evalúa básicamente el cerebro en desarrollo, ¿sí?, como algo dinámico, no estático. Piense que el cerebro permanentemente tiene como grandes periodos de neuroplasticidad, que ahora vamos a verlos. Sí, vamos a considerar la maduración, la plasticidad del contexto, ¿sí? Vamos a analizar las diferencias, esto lo vamos a ver el sábado, que vamos a ver sobre desarrollo típico y atípico, ¿sí? Y también esencial, obviamente, más allá del diagnóstico, poder pensar en intervenciones y cómo acompañar desde lo educativo, eso es lo rico, obviamente. Bien, Portellano, les dejo ahí una cita de Portellano. Portellano tiene este libro, yo como estoy dejando algunos libros para ir chusmeándoselo, por ahí los tienen. Neuropsicología infantil. Portellano es un español que trabaja mucho sobre los perfiles de neurodesarrollo, ¿sí?, sobre funciones cognitivas. Y habla justamente sobre las diferentes funciones implicadas dentro de los procesos de aprendizaje, ¿sí? Bien. Bueno, esto un poco vimos, que estudia la neurociencia cognitiva, ¿sí?, basado en paradigmas experimentales. Básicamente el objetivo acá era hacer como este contrapunto entre neurociencia cognitiva y neuropsicología, ¿sí?, que ya lo fuimos
diciendo, la neurociencia cognitiva como dándome este marco teórico, ¿sí?, experimental, y la neuropsicología dándole sentido a eso teórico mediante la clínica, ¿sí?, intentando evaluar cómo las conductas, cómo mejor dicho, las funciones cognitivas se expresan en la conducta. Bien, acá les hice un cuadrito, ¿sí?, comparativo, ¿sí?, entre lo que sería la neurociencia cognitiva, ¿sí?, y la neuropsicología, para llegar básicamente, esto es lo que estamos diciendo, ¿sí?, las implicancias para la neuroeducación. Ahora igual les voy a hacer un repito si descansan. ¿Cuáles son las implicancias para la neuroeducación? O mejor dicho, para la educación, ¿sí? La neurociencia cognitiva aporta principios generales de cómo funciona la atención, la memoria, ¿sí?, la lectura. Nos permite identificar cómo el cerebro procesa todas esas funciones y habilidades. Y después la neuropsicología, básicamente, nos permite aplicar esos principios en la vida real. Fíjense que una es bien, digamos, lo que se llama experimental, y la otra intenta llevarlo al plano práctico, ¿sí? A ver, yo a mi alumno estoy observando estas conductas, que no lee, que no escribe, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que subyace a eso? ¿Sí? Que tengo un déficit atencional, tengo un déficit del trastorno del lenguaje que está afectando eso, ¿sí? Entonces, para eso voy a considerar tanto el desarrollo, la variabilidad, el contexto, y acá el contexto cobra un montón de relevancia, porque muchas veces también caemos en esto de, bueno, este niño tiene un trastorno del desarrollo, y me ha pasado muchas veces que en realidad ese niño está dentro de un contexto de hipoestimulación. Esto lo veo muchísimo en la unidad de desarrollo, donde estoy, está acá en zona sur, es una zona, digamos, de bajos recursos económicos, y muchos de los pacientes que llegan, ¿sí?, para evaluar con criterios tal vez de alerta para algún trastorno en el desarrollo, en realidad nos encontramos que son niños, ¿sí?, que están hipoestimulados, que me imagino que tal vez en las aulas esto lo deben ver un montón, ¿sí? Entonces, esto de tener en cuenta no solamente la variabilidad del desarrollo, y acá es esto que decía Arnaldo, ¿no? Que decías vos, bueno, ¿cómo no perder de vista el contexto, la historia de esa persona? Porque no todo es neurodesarrollo. Nos encontramos con que tal vez ese niño no está teniendo acceso o no está teniendo un contexto rico en cuanto a estimulación. Entonces también acá hay que tener como esa, digamos, alerta de decir, bueno, no todo es desarrollo, sino que también tenemos un contexto y qué es lo que nos está dando el marco educativo para poder trabajar con esos perfiles más desafiantes, ¿sí? Fíjense que es una interrelación entre las diferentes áreas, que esto es lo que transforma la verdadera articulación interdisciplinaria entre las diferentes ciencias. Bien, y llegamos a neuroeducación. Todo este recorrido entre neurociencia como marco global, ¿sí?, neuropsicología, para llegar acá, a neuroeducación, en este mapa que nos armamos. Pero bueno, les voy a dar un recreíto, ¿les parece?, de 10 minutos, así toman un poquito de energía y volvemos a ver lo que es neuroeducación, y vamos a ver un video para analizar un poco con un referente en el área educativa. ¿Les parece? Nos vemos en 10 minutitos. Aprovechen.